Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Queridos amigos, en esta mañana estoy muy contento de poder compartir con ustedes acerca del poder del testimonio personal. El tema de hoy es muy importante porque vamos a ver en la vida de un hombre, en la vida del apóstol Pablo, lo que significa realmente tener ese testimonio de poder compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese testimonio personal es realmente el argumento más poderoso en favor del cristianismo, en favor del amor de Dios en nuestras vidas. Por esta razón, comencemos el estudio de hoy con una oración para que Dios nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites estudiar tu palabra y pedimos, oh Dios, de que tú en esta hora nos acompañes, que el Santo Espíritu nos pueda dirigir, que podamos entender claramente y que lo que tú nos has dejado escrito nos sea de bendición, nos ayude a tener la decisión, el deseo de compartir con otros lo que tú has hecho por nosotros. Pedimos todo eso, Señor, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. Comencemos entonces en el tema de hoy, abriendo la escritura en el libro de Hechos, el capítulo 26, y vamos a ver allí la historia del testimonio de Pablo. Notemos allí lo que nos dice el apóstol Pablo según sus propias palabras. ¿Qué sucedió en ese encuentro con Cristo? ¿Cuál fue la transformación que hubo en su vida? Comencemos entonces del versículo 1 en adelante, donde nos dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Hasta aquí notamos cómo Pablo comienza describiendo su testimonio con la vida que él tenía cuando era joven. Desde la juventud, dice él, fue criado, fue educado en la estructura religiosa judía. Él era en realidad de la secta de los fariseos. Quiero decir que era un hombre estricto, muy meticuloso y muy apegado a la enseñanza de la Escritura, a la enseñanza de los profetas y de la ley de Moisés. Por esta razón, él empieza a describir cómo todos conocen cómo fue su formación, cuál fue su educación en la iglesia o en el templo allí en Jerusalén. Sin embargo, notemos que también le hacen énfasis a que lo que él quería, su deseo constante, era poder ver el cumplimiento de la esperanza que los judíos tenían allí como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Él está diciendo de que todos querían tener ese deseo, esa esperanza de que el Señor pueda venir, que pueda redimirlos y salvarlos de los romanos, de la influencia extranjera y poder llevar a la nación judía nuevamente al conocimiento o al reconocimiento mundial. Sin embargo, notemos de que esa esperanza de él de poder ser parte del pueblo de Dios, de poder levantar a la iglesia, al grupo, mejor dicho, a la nación judía entre las naciones, esto hizo que él tuviese un enfoque equivocado en cuanto al conocimiento acerca de Cristo, porque inclusive hace mención al conocimiento de que Dios puede restituir, puede resucitar a alguien entre los muertos. Y ese concepto, que era el mensaje, por decirlo así, fundamental o básico del Evangelio de Cristo, de que Cristo murió y resucitó, ese concepto era para muchos una cosa absurda o una locura. Pero Pablo usa este argumento de lo que no podían los hombres aceptar como realidad para mostrar cuánto él necesitaba entender de la verdad acerca del poder de Dios y del amor de Cristo por nosotros. Notemos aquí lo que nos dice, continúa diciendo Pablo en cuanto a su experiencia en la transformación, en el testimonio que tuvo él cuando fue llevado a conocer al Señor Jesús. Dice el versículo 9 en adelante: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén.
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí notamos cómo Pablo describe lo que él hizo en contra de los cristianos, de los que creían en Jesucristo, cómo él perseguía a los que profesaban su nombre, y no solamente los perseguía, los llevaba a las cárceles, a los tribunales, pero también consentía en su muerte. Notemos que también él hacía que estos hombres blasfemaran contra Dios, y en su celo, en su afán de destruirlos, inclusive llevó cartas para ir a otras ciudades extranjeras para perseguirlos y llevarlos al calabozo o a la muerte. Mas notemos qué sucede en esa experiencia. A pesar de lo que el mundo veía como un hombre cruel, un perseguidor, un destructor de los creyentes, notemos cómo Cristo vio en él un instrumento, vio un hombre que podía ser usado a través de su poder, de su gracia, para llevar el evangelio al mundo. Notemos lo que nos dice el siguiente versículo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos cómo Pablo describe entonces el encuentro que tuvo, su transformación, su conversión, cuando Jesucristo vino a su vida y se encontró con él en el camino de Damasco. Es tan hermoso notar cómo Pablo describe esta escena, y me aseguro de que él estaba conmovido hablando del amor de Dios, de cómo Cristo se acerca a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, Pablo, describiendo esa experiencia, contando cómo él le dice: ¿Quién es, Señor? Cristo le responde, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos aquí este interesante intercambio, como el hombre, ese hombre jactancioso que se daba de perseguidor, de poder erradicar al cristianismo de la nación judía, vemos que ahora cae a los pies del amado Salvador. Pero Cristo no lo rechaza, no lo juzga, no lo condena, sino que le dice, le invita a dejar de dar coces o golpearse contra el aguijón. Es decir, de que había en la experiencia de Pablo algo que les constantemente le estaba diciendo que estaba equivocado. Su conciencia le había dicho vez tras vez, al ver a los judíos, a los cristianos, mejor dicho, que eran perseguidos, al ver a estas personas que buscaban aferrarse de Cristo, de su fe en el Señor, a pesar de todas las experiencias que le decían a él de que debía reevaluar su planteamiento, de que debía él darse cuenta que estaba en el error, a pesar de que él trataba de ir en contra de ese impulso, de ese llamado del Espíritu Santo, Cristo finalmente tiene que hacer este encuentro para despertarle a este hombre, para poder mostrarle su error. Pero le dice esto y también le llama al llamado a ser un ministro para él. Le muestra de que él lo llama porque ve en él la persona idónea para llevar el testimonio de Cristo a las naciones. Y así dice: te voy a librar de la obligación con tu pueblo, con los judíos, para que puedas llevar el evangelio a los gentiles. Este hermoso llamado de Cristo, este llamado del Señor Jesús personal a Pablo, en realidad es lo que transforma la vida de este hombre y hace que cuando él comparta su testimonio, es realmente un testimonio impactante y poderoso, porque habla de la forma como Cristo vino personalmente a su corazón. Aquí también notamos entonces por qué el testimonio de Pablo es realmente tan especial y tan importante. Y el poder de ese testimonio es el testimonio que también tú y yo debemos entender, podemos obtener. Es decir, que por la gracia de Cristo también podemos compartir de lo que significa tener a Cristo en el corazón de manera personal. Si tú todavía
no has tenido un testimonio del amor de Dios en tu corazón, si de alguna manera tú no te das cuenta o no has podido experimentar una transformación con el Señor Jesús, un cambio a través del amor de Cristo, es porque todavía no has encontrado a tu amado Señor Jesús. Quizás todavía no has tenido esa dedicación, ese encuentro, esa forma de conocerlo a Él en la manera personal que tanto Pablo lo describe. Si nosotros no podemos hablar de Cristo como alguien personal, como una experiencia real, una experiencia diaria nuestra, estamos realmente hablando de una teoría, de una información, más no de una experiencia. Y esta es la diferencia que hace entre el testimonio sobre alguien y el testimonio personal nuestro. Y por esta razón, como hablamos al principio, el mayor de los poderes, el mayor de las evidencias que podemos dar a favor del cristianismo, a favor de Cristo, es el testimonio personal, el dar nuestra experiencia, el compartir de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, va a realmente ser siempre el mejor sermón jamás predicado. Y esto es la experiencia que tenemos que tener y que el mundo necesita escuchar a través de nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús en ti? ¿Qué ha hecho Jesús en mí? Es así que hoy espero que tú puedas compartir el amor de Dios a otros y que así tu testimonio sea el argumento más poderoso en favor del Evangelio. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.